Bueno, vamos a empezar por respeto a los que somos puntuales y seguramente se irá incorporando alguien durante los próximos minutos. Bueno, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por estar junto aquí con nosotros en esta tercera presentación del índice Altran de potencial innovador. En primer lugar, quisiera agradecer a don Víctor Calvo Sotelo, secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, quien por un problema de agenda no se incorporará a esta presentación hasta dentro de unos minutos, su amabilidad por acogernos hoy en esta es su casa. Y a don Ramón Arjona, secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, que asimismo ha aceptado acompañarnos en este acto tan significativo para nuestra compañía. Y, como no, a doña María Luisa Poncela, directora general de Innovación y Competitividad. También quisiera presentarles a don Luis Abad, vicepresidente de Altran para el sur de Europa, quien nos dará a conocer los principales resultados y conclusiones de este índice, y a don Juan Liquete, secretario general del Club de Excelencia en la Gestión. Igualmente, quiero agradecer a todas las autoridades que hoy nos acompañen y a todos los asistentes su presencia y el querer compartir con nosotros este acto. Como presidente de Altran España, es un placer presentarles la tercera edición consecutiva del índice Altran de Potencial Innovador, un índice de innovación, ciencia y tecnología que mide la capacidad innovadora de los países de la Unión Europea. Este índice permite el análisis y la evaluación de los factores relacionados con el potencial innovador de los países y la inversión en I+D como porcentaje del PIB, lo que ayuda en la toma de decisiones óptimas para el cumplimiento de los objetivos clave en materia de innovación y tecnología fijados en la Estrategia 2020 de la Unión Europea. La actual situación de crisis económica y financiera internacional por la que estamos atravesando los países de la Unión Europea hace especialmente necesario el desarrollo de herramientas de evaluación y análisis de innovación como este índice para lograr modelos de crecimiento económico sostenido y basados en el conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico. Antes de dar la palabra a don Juan Liquete, les informo que tienen a su disposición unos formularios que pueden solicitar a nuestro personal de apoyo en la sala para que los asistentes que así lo deseen puedan exponer sus preguntas por escrito y serán respondidas cuando concluyan las intervenciones. Por favor, Juan. Gracias, José Ramón. Ilustrísimas autoridades, amigas, amigos todos. Lo primero es felicitar a Altran por esta iniciativa de medir el posicionamiento de nuestro país en una serie de factores que determinan el potencial innovador en comparación con otros países europeos. Me parece que para nosotros consideramos que lo que no se mide no se mejora, pero es más, ni siquiera existe. Lo que no se mide no existe. Por tanto, mi enhorabuena, mi felicitación, porque además no solamente es una buena iniciativa, sino que además la vienen haciendo ya 3 años consecutivos, lo cual es importante para determinar tendencias y demás. Brevemente, deciros que no voy a presentar el Club de Excelencia en Gestión, pero sí deciros simplemente que yo estoy aquí representando al Club de Excelencia en Gestión, que se trata de una asociación en la que participan cerca de 300 empresas e instituciones, que entre todas agrupan pues, un 35% del PIB español. Nuestro propósito fundamental es favorecer la competitividad de las organizaciones vía el intercambio de experiencias, el mejorar los procesos de cada uno comparándolos con los demás. Bien, en esta línea yo quería decir que para nosotros excelencia e innovación son dos caras de la misma moneda, de la moneda de la competitividad. La excelencia es lo que permite que la innovación sea sostenible, no sea flor de un día, y la innovación es lo que impulsa el cambio y la transformación de la gestión de cualquier organización. Porque nosotros vemos la innovación no solamente como un factor que genera o que puede generar productos, servicios de una forma competitiva, eficaz, eficiente, etcétera, ¿no? Sino que alcanza su máxima expresión la innovación cuando es aplicada también a la gestión de todos los procesos de cualquier organización y a la sociedad, a lo social, mejor dicho, cuando se aplica a la salud, cuando se aplica a la seguridad de un país o cuando se aplica al medio ambiente o a otros ámbitos. Por tanto, tiene un contexto mucho más amplio que limitarlo solamente a la tecnología o simplemente a producir servicios y productos, que también es importante, claro. Pero para acercarnos a la innovación, para abordar la innovación, nosotros creemos que no es algo no es un arte, o no es solamente un arte.
no es algo que debe uno confiar al destino, a la casualidad, sino que se debe de abordar. Es preciso abordarlo como un proceso crítico, un proceso que tiene sus pasos, como todo proceso, que debidamente gobernados pues se pueden anticipar resultados predecibles, si uno lo gobierna adecuadamente. Y en este sentido, pues el club lo que ha desarrollado hace ya unos años y venimos promoviendo es un marco de referencia, de innovación, en el cual le puede servir a cualquier organización para, en primer lugar, hacerse un diagnóstico, igual que cuando uno va al médico, hacerse un diagnóstico de dónde está la organización en relación con… Y después, a partir de ahí, poder desarrollar un plan estratégico que impulse o que lleve a la organización a ese destino donde quiere llegar, ¿no? Que es desarrollar su capacidad innovadora. Y en ese desarrollo de la capacidad innovadora hay dos ingredientes fundamentales. Uno es la creatividad y otro es el riesgo asumido. El riesgo asumido, creatividad sin riesgo asumido, pues hay poca innovación. Creatividad en el sentido de desarrollo, de identificación de nuevas ideas, y riesgo asumido en llevar estas a la práctica, muchas veces ante un entorno hostil. Si combinamos estos dos factores con un entorno fértil a la innovación, y ahí es donde juegan los gobiernos y donde juegan otros estamentos, ¿no?, que van más allá de la empresa, pues tenemos una combinación perfecta para poder desarrollar nuestra capacidad innovadora como país y como empresa. Bueno, pues dicho esto, desde aquí es responsabilidad de cada uno en su respectiva empresa, el poder llevar su organización allí a desarrollar esa capacidad innovadora con un plan preconcebido, con unos resultados predecibles. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu intervención. A continuación toma la palabra don Román Arjona, quien nos hará una breve presentación de las acciones realizadas y previstas en el ámbito de la innovación por el Ministerio de Ciencia, Economía y Competitividad. Perdón, Ministerio de Economía y Competitividad, que ya le he cambiado el nombre. Sí, muchas gracias, José Ramón, por tu presentación. Es para mí un placer participar hoy en la jornada de presentación del índice Altran de Potencial Innovador 2012. Yo creo que ya se han dicho una serie de mensajes que me parecen fundamentales y en los que existe una gran convergencia, tanto en lo que ha dicho el presidente ejecutivo de Altran España y Portugal, José Ramón Magarzo, y la clara exposición que ha hecho de la relevancia del índice que hoy nos une, que yo creo que tiene como nexo común, por así decirlo, el potencial innovador. Y por otra parte, he escuchado con mucho agrado igualmente las palabras del secretario general del Club de Excelencia en Gestión, Juan Liquete, y en concreto pues una serie de puntos que ha hecho y que en fin me parecen desde luego primordiales, como por ejemplo el que lo que no se mide no existen, y la necesidad de determinar de alguna manera las tendencias con las que nos estamos moviendo. Y yo creo que en comparación también pues digamos, con lo que se está haciendo a escala europea o a nivel internacional en términos de medición de la innovación, el índice Altran que se presenta aquí hoy pues nos sitúa en una posición importante. Al mismo tiempo, yo creo que también he notado que la innovación es de alguna manera impulsora del cambio, y además es una innovación que es un proceso, es un continuo, y esto me parece también muy relevante, así como su aplicación a los retos sociales, es decir, utilizar la innovación de alguna manera para poder hacer frente a esos grandes retos sociales que nos están en estos momentos afectando no exclusivamente a España, sino al ámbito internacional. Y yo creo que desde ese punto de vista la I+D empresarial en la innovación puede ejercer una contribución muy relevante. Y querría además agradecer igualmente al vicepresidente del Grupo Altran para Europa del Sur, a Luis Abad, pues las amables palabras que han tenido conmigo antes de entrar en este acto, y la invitación también por poder participar aquí hoy con todos ustedes. Querría empezar simplemente con un mensaje muy sencillo, que es que la innovación, el desarrollo y la innovación, la investigación, el desarrollo y la innovación son, sin duda alguna, una parte integral de la agenda económica del Gobierno, como motor de crecimiento y de desarrollo económico que son, y como impulsores del crecimiento y de la generación de empleo. Yo creo que, como decía,
que es imprescindible que la ciencia, la tecnología y la innovación estén al servicio del ciudadano y que ayuden a buscar soluciones innovadoras a esos retos sociales a los que nos enfrentamos, que son de gran envergadura y que se materializan en distintos ámbitos, tanto como el de la salud y el envejecimiento, la eficiencia energética y muchos otros más. Y es imprescindible en este contexto que nos movamos en torno a la traducción, digamos, de lo que es el conocimiento científico y tecnológico en valor añadido y en rentabilidad social para nuestros ciudadanos. Y esto es, digamos, el eje fundamental en el que se basan las iniciativas que estamos fomentando desde el sector público. Otro punto fundamental y en el que tenemos una gran convergencia con los mensajes que se están lanzando igualmente desde Europa y desde el ámbito internacional es el hecho de que pensamos que para que una política de I+D+I tenga realmente un efecto sustancial sobre la economía, necesitamos que cubra el ciclo completo, desde la idea hasta el mercado, para asegurarnos de esta manera que tenemos un sistema productivo, digamos, eficaz y sólido que sea capaz de superar pues, las dificultades económicas y financieras en las que nos estamos moviendo en estos momentos. Durante las últimas décadas, además, tanto en la Unión Europea como en España, es evidente que ha habido un ascenso en lo que podríamos llamar los principales indicadores de I+D+I, tanto en términos de inversión como en términos de aumento de producción científica a nivel internacional y en crecimiento del número de investigadores y tecnólogos. Sin embargo, yo creo que tenemos una gran debilidad en estos momentos y no solamente es una debilidad de nuestro país, sino que es compartida con muchos otros, que es el hecho de que contamos con una baja inversión privada e innovación empresarial que se refleja, por otra parte, pues en nuestra baja posición en índices de competitividad en comparación con países de nuestro entorno. Y yo creo que aquí también el hecho de que presentemos el índice Altran hoy pues contribuye de alguna manera a establecer un mejor marco en el que podamos comparar esa evolución de lo que es nuestro potencial innovador y nuestro potencial en investigación y desarrollo con el resto de países competidores y de nuestro entorno. Al mismo tiempo, creo que queda efectivamente un largo camino por recorrer en este sentido para pasar de un sistema de ciencia y tecnología que ha sido un sistema que no siempre ha estado todo lo próximo a la innovación en comparación con los sistemas con los que cuentan nuestros principales, digamos, socios que nos prestan de alguna manera pues, sus buenas prácticas en el campo de la I+D+I. Y yo creo que tenemos que pasar a un sistema en el que el conocimiento sea de alguna manera, como decía antes, la llave de la competitividad. Por ello me parece muy relevante disponer de herramientas que permitan conocer ese potencial innovador y tecnológico como es la del índice Altran. Y quiero agradecer al Grupo Altran pues, el trabajo que han realizado y con una metodología yo creo que clara, sólida y de fácil interpretación que contribuye pues, a que dispongamos de herramientas muy útiles para la definición, el seguimiento de las políticas de ciencia, tecnología e innovación y también como, digamos, indicador que nos permite analizar y reflexionar los mecanismos de mejora del potencial innovador de los países europeos y compararnos con nuestro entorno. Según los resultados de 2011, el índice Altran muestra que España ha pasado a formar parte, digamos, de los países con una capacidad media en innovación, superando de alguna manera el promedio de la Unión Europea. Como les decía, yo creo que en este sentido todavía nos queda mucho camino por recorrer. Me parecen los 4 ejes en los que se basa el índice, pues yo creo que hablan por sí mismos, desde digamos, lo que es el porcentaje que representa las personas con educación superior en la población, la imbricación de alguna manera de los investigadores con el sistema empresarial, o lo que puede ser pues, digamos, la participación del empleo en sectores de alta tecnología con respecto al empleo global. Yo creo que todos estos son, y bueno, por supuesto la penetración de la banda ancha, yo creo que todos estos son indicadores importantes que además han sido fruto de un análisis detallado por parte del grupo Altran que empezó bueno, y esto creo que lo contarán ellos mismos después, pero me ha sorprendido, digamos, muy favorablemente que se empezó analizando un pool muy grande de indicadores y se fue de alguna manera pues centrando el índice en aquellos indicadores que de alguna manera tienen relevancia para la medición del potencial innovador y nos permiten comparar mejor con otros países.
Yo creo que aquí tenemos que estimular, en España tenemos que estimular la inversión privada en I+D+I para reforzar esa competitividad del tejido productivo y el número de empleos claramente en sectores de media y alta tecnología. Y en este sentido, la política que estamos realizando de fomento a la competitividad desde el sector público se basa en una serie de ejes y yo creo que el eje fundamental, como les decía antes, es el de la eficiencia, la racionalización en el uso de los recursos disponibles y la priorización de las acciones de I+D+I. Al mismo tiempo, creo que no podemos tener una política de innovación con peso sin fomentar el empleo innovador de calidad en lo que es el tejido empresarial, con lo cual desde el Ministerio de Economía y Competitividad vamos a fomentar la incorporación a la empresa de titulados universitarios que estén formados en gestión de la innovación, puesto que esta guarda una estrecha correlación con la I+D empresarial que se realiza en el país. Además, me parece muy importante que España siga de alguna manera, incluso aumente su capacidad como destino atractivo para investigadores y tecnólogos, tanto en centros de investigación públicos como privados y en empresas. Y al mismo tiempo, pues que exista una movilidad de la comunidad científico-tecnológica importante entre centros públicos y la empresa privada. Al mismo tiempo, no podemos olvidar que es necesario imbricar la participación privada en la I+D+I que se está generando y se está llevando a cabo en el país. Y, por tanto, yo creo que el sector privado español debe ocupar ese porcentaje en el gasto en I+D+I que corresponde al tamaño de nuestra economía en relación con el objetivo famoso del 3% que se marcó ya con motivo de la estrategia de Lisboa y en el que pues, un 2% de ese objetivo corresponde de alguna manera a la participación privada. Estamos trabajando desde el Ministerio de Economía y Competitividad, por ello también, en 4 ejes fundamentales con los que pretendemos de alguna manera movilizar esa participación. Y en concreto se trata de los temas de optimización fiscal y aprovechamiento del marco fiscal existente para el I+D+I, la creación de fondos éticos de inversión que puedan canalizar, digamos, inversión privada hacia la ciencia y la tecnología. Al mismo tiempo, el fomento de la responsabilidad social y corporativa en favor de la ciencia y, por último, actividades de mecenazgo y micromecenazgo que también consideramos importantes. Al mismo tiempo, no me parece un tema menor el impulso de la cooperación público-privada en ciencia y tecnología e innovación. Y desde aquí yo creo que tenemos que seguir impulsando proyectos de I+D+I en los que exista esa cooperación, así como programas de apoyo a la creación de plataformas tecnológicas para favorecer de alguna manera la innovación y la internalización en sectores que son clave, punteros y estratégicos para la economía española y en los que tenemos ya una tradición, digamos, de trabajar conjuntamente con múltiples sectores y actores. Igualmente, queremos impulsar la transferencia tecnológica y la valorización del conocimiento mediante pues, lo que podría ser un plan de transferencia tecnológica que cuente con varias partes importantes. Yo creo que una de ellas es la difusión al personal investigador y a las entidades que generan conocimiento de la importancia de la función de transferencia. Al mismo tiempo, también la promoción del análisis del grado de innovación y de acogida industrial, antes, yo creo, incluso de acometer las actividades de I+D+I. Por otra parte, también la importancia de labores de vigilancia tecnológica y exploración de mercados. Y, por último, pues la implicación de las pymes y las empresas de base tecnológica en actividades de transferencia tecnológica. Yo creo que aquí existe una relación muy directa entre lo que es el crecimiento comercial y tecnológico de un país y también pues, el número de derechos de propiedad industrial e intelectual que se generan y, por lo tanto, me parece importante que establezcamos nexos sólidos entre conocimiento y tecnología que se reflejen en la puesta en valor del conocimiento mediante patentes, propiedad industrial, etcétera. Por último, también creo que no hay que olvidar que tenemos un elevadísimo potencial para participar en programas y proyectos europeos, como puede ser el Programa Marco de Investigación y Desarrollo, el 7º Programa Marco, o su sucesor, que será el Programa Horizonte 2020. Y aquí pues estamos participando de manera activa en las intensas negociaciones que se están llevando a cabo en Bruselas para que no solo, digamos, fomentemos desde el sector público la participación de empresas, centros tecnológicos, organismos públicos de investigación, etcétera, en el programa Marco, sino que además ayudemos de alguna manera o podamos tener un cierto margen de maniobra a la hora de definir las prioridades en Europa, que me parece igualmente importante. Y,
como les decía, tampoco puedo, digamos, dejar o pasar por alto el hecho de que necesitamos un entorno económico y un entorno institucional que sea favorecedor de la ciencia, la tecnología y la innovación, y por ello creo que también resulta fundamental que hagamos un esfuerzo en todo lo que se refiere a la compra pública innovadora, para la que de hecho nos hemos fijado un objetivo de llegar al 3% en el 2013 y desde el Ministerio de Economía y Competitividad pues vamos a hacer todo lo posible para ayudar y fomentar a que la Administración que las administraciones tengan de alguna manera este objetivo en mente. Y ya, ahora sí, por último, creo que es importante también realizar acciones de fortalecimiento institucional a los agentes de I+D empresarial, con acciones concretas como pueden ser pues, el uso de fondos para equipamiento de infraestructuras que ya estén consolidadas, como en parques y centros, o sea, parques científicos y centros tecnológicos, y el mantenimiento pues, de estas, digamos, de estos agentes de I+D empresarial en cuanto a fortalecimiento institucional se refieren. Y para finalizar, pues querría agradecer de nuevo a los señores Magarzo, al señor Liquete y al señor Abad su presencia, y les invito con gran placer a escuchar las conclusiones, o sea, bueno, la presentación del índice y sus conclusiones principales, que yo creo que darán lugar sin duda alguna a un interesante debate y demostrarán pues el valor de disponer de estas herramientas como el índice que se presenta hoy para apoyar en análisis y el diseño de las políticas y las acciones que se van a realizar en el campo de la I+D+I. Muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, señor Arjona, por su intervención. Don Ramón Arjona tenía previsto acompañarnos hasta el final del acto, pero por motivos de agenda debemos disculpar ahora su presencia. Gracias nuevamente por acompañarnos y por exponernos las últimas novedades que su ministerio está desarrollando en cuanto a innovación. A continuación, toma la palabra Luis Abad, quien nos va a presentar en los próximos minutos la evolución, resultados y principales conclusiones del índice Altran de potencial innovador. Luis. Muchas gracias, José Ramón. Buenos días a todos, autoridades, amigos, amigas. Para nosotros es un placer por tercer año consecutivo presentar el índice de Altran de innovación, en la que además ya no solo podemos ver cuál es nuestra posición actual, sino la evolución que hemos ido teniendo en los últimos años y por lo tanto enriquece de forma importante el análisis que de los datos podemos extraer. Este es el contenido de la presentación. Explicaremos qué es el índice y la metodología que hemos utilizado para crear este índice, los resultados del índice, dónde estamos, cómo nos posicionamos entre los distintos países europeos, cómo hemos seleccionado los componentes y el valor, y haremos un análisis de cada uno de los componentes del índice Altran. Veremos cuál es nuestro potencial y dónde deberíamos poner nuestro foco según este análisis, y luego daremos unas conclusiones finales en función de todo lo explicado durante la presentación. ¿Qué es el índice Altran de potencial e innovación? Es un índice que representa el potencial innovador de los países europeos. Lo que hace el índice es comparar el potencial innovador entre entre todos los países europeos. Eso quiere decir que el líder en innovación está normalizado, el índice está normalizado a 1, el líder, la empresa más innovadora o la empresa que tiene un índice superior, el valor del índice es 1, y todo el resto de los países se posiciona respecto a ese índice de entre 0 y 1. O sea, es un índice que analiza cuál es la posición que tenemos todos los países y nos compara unos con otros y analiza la evolución de ese valor en los años, con respecto a los años anteriores. Permite realizar un análisis de los factores más relacionados con la inversión de I+D y la estrategia 2020 de la Unión Europea. Los factores en los que nos basamos son indicadores de la estrategia de la OCDE y de Eurostat. Y bueno, pues como ha dicho el secretario general, la estrategia se definió en Lisboa en el año 2000, se marcaron unos objetivos para el 2010, esos objetivos se han retrasado y se han actualizado y retrasado, y en este momento tenemos activa la estrategia 2020 de la Unión Europea, que lo que marca es que el
porcentaje de inversión en I+D respecto al Producto Interior Bruto Nacional de los países marca un objetivo de un 3%. Eso es, este valor, ese porcentaje de la inversión en I+D respecto al Producto Interior Bruto es la variable objetivo de todo este índice, y lo que pretende es, maximizando cada uno de los componentes del índice y mejorando esos componentes, mejorar la inversión que un país hace en I+D. Y además no solo marca este 3%, sino que además marca también la estructura de ese 3%. Dice que 1/3 de toda la inversión debería estar dentro del sector público y 2/3 de la inversión debería estar dentro del sector privado. Luego veremos exactamente cómo están el resto de países y cómo estamos nosotros en estos datos. Y luego además evalúa la capacidad de innovación de los 25 países, haciendo que lo integran y proponiendo unas mejoras en cada uno de los parámetros para poder evolucionar en ese índice y, por tanto, conseguir una mayor inversión en I+D respecto al Producto Interior Bruto Nacional. La metodología del índice es una metodología única en el sentido de que utiliza variables relevantes, complementarias y operativas. Relevantes porque son las que más relación tienen y las que más influyen en la inversión en I+D. Complementarias es porque, si bien todas están relacionadas entre sí, no hay solapes entre ellas, no hay redundancias. Y operativas porque nos permiten dar medidas cuantitativas, no solo medidas cualitativas. Permite un estudio de innovación de los países desde el punto de vista dinámico y pragmático, y analiza esa posición relativa de los países que decíamos. Y es diferencial y única porque no es una mera media matemática o media aritmética de una serie de componentes, sino que lo que define es un modelo matemático basado en un clustering, una metodología de clustering avanzado, que lo que nos permite es analizar tendencias y tener una fortísima correlación entre los parámetros y los componentes que nosotros hemos seleccionado con respecto a la variable objetivo, que es la inversión en I+D. Y además, como decía, permite realizar medidas cuantitativas y no solo cualitativas, con lo cual nos permite además hacer un análisis real de la evolución. Son todos datos del 2011, o sea, son datos de la evolución del año 2010 a 2011, y son datos todos publicados y oficiales, con lo cual la fuente de datos es incontestable. Luego se podrá discutir más o no las conclusiones a las que llegamos. Partimos de un conjunto amplio de indicadores de innovación de la OCDE y de Eurostat, unos 160 indicadores. De esos indicadores, son indicadores de ciencia, tecnología e innovación. De esos eliminamos todo lo que son indicadores output, con lo cual solo cogemos los indicadores input, porque en realidad lo que estamos viendo es cómo poder influir en los indicadores de entrada del modelo para poder tener una salida mejor. No estamos analizando el resultado de los mismos, si bien este año lo que sí hemos hecho es un análisis de cada uno de los componentes del modelo, y además la variable objetivo con respecto a alguno de los output, a ver si de verdad están correlacionados. Hemos mirado, por ejemplo, con la salida de patentes, con las publicaciones científicas o con la renta per cápita, y la correlación entre ellos es prácticamente, o sea, es casi igual que la correlación que tenemos con la variable objetivo que tenemos en el informe, que luego veremos, con lo cual tenemos una altísima correlación. A partir de ahí se eligen 17 variables objetivo, y a partir de ahí se eligen 4, que son las que, según los análisis de la OCDE y Eurostat, más influyen en la variable objetivo, en la inversión de I+D respecto al Producto Interior Bruto Nacional. Los parámetros elegidos son estos. Todos están en porcentaje, o sea, todos los componentes están en porcentaje. El primero es la población activa con educación superior, en porcentaje con respecto a la población activa total, lo que habla del sistema educativo y de la capacitación de la mano de obra. Esto es importante, y daremos algún mensaje hoy más, que se está haciendo un análisis del modelo de universidades y veremos cuál es ese sistema educativo, ese modelo de sistema educativo que tenemos nosotros respecto a otros países. Empleo en servicios de alta tecnología, que estamos hablando de un modelo productivo y sobre todo de una estructura sectorial, también muy importante de cara a la productividad y a la competitividad de nuestra economía. El porcentaje de investigadores en el sector empresa. Esto es importante porque uno de los parámetros a analizar dentro de todo el colectivo de variables es no el objetivo total, pero el número total de investigadores, que lo utilizamos como variable secundaria, sino más importante es qué porcentaje de todos esos investigadores están en el sector empresarial.
y luego las empresas con acceso de Internet banda ancha, que si bien es un parámetro que, bueno, pues que está llegando a unos niveles, en nuestro caso, niveles de saturación, es difícil mejorar lo que en este momento tenemos, es verdad que tiene una fortísima correlación, una fortísima influencia dentro del modelo, como luego explicaremos. Desde el año pasado estamos utilizando además la clasificación europea de actividades, que es la NACE Revisión 2, que utiliza los mismos sectores, pero los reordena de una forma un poco más razonable y, bueno, por tanto, estamos siguiendo todos los indicadores europeos. Con esto componemos nuestro índice, que es este modelo matemático. Como decía, es un índice que luego veremos que está normalizado a 1. Si quieren profundizar en el modelo matemático, encantado les pasaré al equipo de trabajo que ha realizado el análisis, porque, bueno, probablemente no sé si cada uno de los parámetros los conozco yo en profundidad, pero desde luego tenemos aquí el equipo que ha trabajado en ello y si alguien quiere profundizar en ese modelo matemático, por supuesto estaremos encantados. Y vamos a analizar ya cómo ha ido evolucionando el índice Altran en los últimos años. ¿Qué pasó? Nosotros empezamos en el 2005 con el índice Altran, no lo publicamos durante una serie de años y lo hemos publicado de forma consecutiva 2010, 2011 y 2012. ¿Qué pasó en el 2010? En el 2010, esta es la pinta del índice, para que lo vean por primera vez. Vemos que está normalizado a 1, en este caso Suecia era el líder en innovación, con lo cual tiene un valor 1, y el resto nos posicionamos respecto al líder en porcentaje respecto a ese 1. Vemos aquí que ya tenemos que desde el principio definimos 3 clústeres y así los hemos mantenido hasta este año. Clústeres que es los que están en amarillo, capacidad baja, los que están en azul, capacidad media, y los que están en naranja, capacidad alta. Veremos que además cuando hacemos el análisis tiene mucho sentido y aparecen muy relacionados las políticas que tienen estos países con respecto a la variable objetivo, y en azul oscuro está la media europea. Vemos que en el 2010, que eran datos del 2009, nosotros estábamos liderando los países de capacidad media, estábamos algo por debajo de la media europea, pero muy, muy igualados a la misma. No estaban todos los países europeos porque no estaban todos los datos publicados oficialmente. Y aquí solo recogemos los datos publicados oficialmente para que sean esos datos de partida incontestables dentro del modelo. ¿Qué pasó en el 2011? En el 2011 ya incluimos todos los países que tenían el espectro de países fue mucho más amplio, incluimos todos. Nosotros mejoramos claramente la posición respecto al año anterior, superamos claramente la media europea. La media europea era un 0,42, nosotros estamos en el 0,51%, pero 0,51 del índice de innovación. Seguían los mismos clústeres y además aproximadamente los países razonablemente en cada uno se mantenía. Había algunos cambios, como nosotros, que pasamos de los países de capacidad baja a la capacidad media, pero razonablemente se mantenían. Los líderes, había un cambio en la cabeza, pero seguían siendo los mismos 4 países. ¿Qué ha pasado este año? ¿Cuál es el índice de innovación Altran para el año 2012? Pues esta es la posición que tenemos. Mantenemos el puesto número 11 en el ranking, con un valor de 0,52 en el índice. El año pasado teníamos un 0,51. Si analizamos qué está pasando, los líderes siguen siendo los mismos, siguen liderando los mismos que en el 2011, no ha habido cambio en la cabeza, pero no ha habido cambio en los países de capacidad alta. Pero lo que sí analizamos es la evolución, si analizamos cuál ha sido la evolución de la media europea, que el año pasado fue un 0,42 y este año la media europea es un 0,47. Eso quiere decir que ha aumentado un 12,6% respecto al aumento que ha tenido España, que ha pasado del 0,51 al 0,52, y significa un 3,5%. Europa, la media europea ha aumentado un 0,5%, pero ahora un 12,6%, y nosotros hemos aumentado un 3,5%. Eso quiere decir que estamos abriendo, así como otros años habíamos mejorado, este año estamos abriendo un poco el gap con respecto a algunos países europeos, como luego veremos. La media europea ha mejorado más de lo que hemos mejorado nosotros. Aquí en la tabla, no sé si la pueden ver desde allí, porque son datos pequeños, pero lo que sí indica ahí tenemos en la primera columna los países,
el valor del índice Altran 2012, el valor del índice Altran 2011, el porcentaje de mejora que hemos tenido o empeorado cada uno de los países, la posición que teníamos en el 2011 y la posición que tenemos en el 2012 y la mejora que hemos tenido. Nosotros vemos que tenemos un 3,5%, hemos mejorado un 3,5%, que es de las mejoras más bajas en general de todos los países, con lo cual por eso la media europea mejora más que nosotros. Estamos abriendo ese gap con algunos de los grupos, algunos de los países, y como relevancia, como dato relevante, veremos que tenemos que en Francia, ha mejorado, es probablemente el país que más mejora, estando ya en una posición adelantada, ha mejorado 3 puntos y ha mejorado un 17,8%. En Francia vamos a hacer esta misma presentación, este mismo análisis en las próximas semanas, con lo cual tendremos un detalle mucho más profundo del por qué ha mejorado Francia y bueno, podemos intentar proponer alguna de las mejores prácticas que están teniendo allí para poder obtener estos resultados. Vemos también cómo se distribuyen geográficamente, vemos que están bastante agrupados, más en los países del norte, los países escandinavos, donde tenemos el liderazgo, Centro Europa, razonablemente Centro Europa, los países de capacidad media y bueno, los capacidades de capacidad baja un poco distribuidos, aunque más concentrados en Europa de Este. Pero ¿cómo está el ranking? Hemos visto cómo estamos respecto al índice Altran de innovación, pero ¿cómo estamos ordenados respecto a la variable objetivo? Nosotros sabemos que la variable objetivo es estar por encima del 3% en la inversión en I+D respecto al Producto Interior Bruto Nacional. ¿Cómo nos ordenamos los países respecto a ese dato? Este es el ranking ordenados respecto a ese dato. ¿Cuál es el Producto Interior, cuál es la inversión que tiene cada uno de los países? Mantenemos los colores para ver dónde se posicionan cada uno de los países en cada uno de los clústeres y vemos que en realidad se ordenan razonablemente por los mismos clústeres. Nosotros perdemos posición respecto a nuestro índice de innovación. Hemos mantenido este año respecto al año pasado el 1,39%. Nosotros tenemos el 1,39% y mantenemos la posición en el puesto 16, con lo cual nos hemos quedado ahí en ese sentido estables. Es verdad que hay una cierta contracción de este dato. Vemos los países escandinavos, por ejemplo, Finlandia y Suecia. Finlandia el año pasado estaba prácticamente en el 4%, hoy está en el 3,5%, un poquito por debajo del 3,5%, y Suecia estaba claramente por encima del 3,5% y hoy está en el 3,5%, un poquín por debajo. Quiere decir que nosotros hemos mantenido, es una buena noticia, hemos mantenido esa posición, aunque no la hemos mejorado respecto a otros años. Veremos cada uno de los componentes y veremos que tenemos un impacto negativo durante este año en alguno de los principales componentes de nuestro modelo. Con lo cual esto es importante, que ha habido una contracción general que se ve probablemente mucho mejor en la siguiente transparencia, este gráfico. Esta es la evolución de cada uno, ya no de cada uno de los países, sino la evolución de cada uno de los grupos, de esos clústeres que hemos definido, los de capacidad media, baja y alta, la media europea y España. Ahí vemos cómo ha evolucionado esa inversión, ese porcentaje de inversión respecto al Producto Interior Bruto Nacional. Vemos que en realidad casi todos los clústeres las han reducido y nosotros nos hemos mantenido durante el año pasado, con lo cual bueno, es una buena noticia que hemos mantenido esa variable, independientemente que luego veremos cada uno de los componentes y tenemos algunos problemas bastante estructurales que, bueno, pues que se acentuaron incluso durante el año pasado. Pero la realidad es esta. La realidad es que esta es la inversión que hay. También es verdad que si analizamos cuál es nuestra estructura, ese porcentaje, ese 1,39% que tenemos con respecto al Producto Interior Bruto Nacional, el sector privado tiene un 0,72%. O sea, de toda la inversión, el sector privado tiene un 0,72% de ese porcentaje. Y estamos lejísimos del resto de países europeos. Dinamarca y Suecia, que son los líderes, Dinamarca tiene un 2,08% y Suecia tiene un 2,35%. O sea, tienen casi 3 veces más de inversión en el sector privado de lo que tiene España. Y además la media de la Unión Europea tiene 1,23%, que, bueno, que es casi el doble de lo que tenemos nosotros. En realidad esto es uno de los problemas estructurales que tenemos, como luego veremos en las siguientes transparencias. ¿Y cómo se relacionan el índice Altran respecto a la inversión? Si vemos en el eje de las abscisas la inversión en I+D y en el eje de las ordenadas el índice Altran,
y vemos cómo se correlacionan, vemos que tienen una tremenda correlación. Es verdad que a mayor índice Altran, o sea, a dato más alto en cada uno de los componentes, la inversión del país en I+D es más alta. Eso es verdad. Además, este año la correlación, ese R cuadrado igual a 0,83, el año pasado era 0,81, con lo cual ha mejorado la correlación, con lo cual, bueno, el índice es verdad que tiene una buena correlación y tiene, bueno, pues se demuestra que mejorando los parámetros que hoy estamos hablando, mejora nuestra capacidad innovadora. Y vamos a ver ya cada uno de los 4 componentes, cómo ha evolucionado, y vamos a hacer un cierto análisis sobre el mismo. Si vamos al ranking de población activa con educación superior, aquí vemos que nuestra posición no es mala. Hemos mejorado incluso, tenemos un 31% de educación activa con educación superior. Es un indicador a largo plazo, o sea, no es muy estable. Nosotros seguimos manteniendo la posición del año pasado, los países siguen razonablemente manteniendo la posición del año pasado, pero aquí el análisis importante a realizar es cuál es la estructura de esa educación que tenemos. Nosotros vemos que si analizamos lo que son títulos ligados a carreras de ciencias, ingeniería, matemáticas e informática, el año pasado teníamos un 26,4% de titulados en estas carreras, este año tenemos un 25,4%. Eso quiere decir que el porcentaje de titulados superiores en carreras tecnológicas decae, se reduce respecto a años anteriores. Del 100% solo tenemos un 25%, un cuarto. Eso quiere decir que las carreras tecnológicas, que son probablemente las carreras que más pueden influir en el mundo de la I+D, la investigación, la productividad y la competitividad del país, nosotros tenemos todavía mucho camino que recorrer. Es verdad que tenemos una población con formación superior alta y bien posicionada respecto a las medias europeas, pero nuestra estructura de esa formación no sé si es la mejor para la competitividad del país. Hoy, que además están analizando cuál es la estructura y haciendo una revisión del modelo universitario, desde luego un mensaje clarísimo para lanzar en esas revisiones que tengan esto muy en cuenta, porque al final tenemos que dar cobertura y tenemos que dar salida a toda esta, bueno, es decir, a nuestra capacidad en servicios de alta tecnología, basados en la población activa con carreras tecnológicas. Un dato que es tremendo también es que el año pasado emigraron 62.611 personas, un 70% más que el año anterior, buscando trabajo fuera de España, y muchos de ellos, un porcentaje muy alto de ellos, son jóvenes con una alta cualificación. Hace relativamente poco, hace 3 o 4 semanas, había una feria en Madrid para dar empleo a los jóvenes fuera de España. Con lo cual, asociado a que nuestras carreras tecnológicas son carreras tecnológicas, o sea, que el porcentaje es bajo respecto al total, además estamos perdiendo claramente porque estos jóvenes que acaban de titularse están saliendo fuera de España. Si vamos al ranking de empleo de servicio en servicios de alta tecnología, servicios de alta tecnología son servicios. Aquí se eliminan, y así es la definición, se eliminan todo lo que son las cadenas de producción de productos, etc. Son servicios de alta tecnología. Nosotros estamos, Altran está dentro de ese ranking y de esos servicios de alta tecnología, nuestro sector tecnológico. En este sentido, este probablemente sea el índice, el valor que mejor teníamos y mayor evolución estaba teniendo en los últimos años y mayor impacto negativo está teniendo en el análisis de este año. Estamos pasando de tener un 2,98% a tener un 2,64%. O sea, los servicios de alta tecnología dentro del total de los sectores está perdiendo peso, con el impacto que eso tiene claramente en la productividad y competitividad de nuestra economía. La mejora que tuvimos hace 2 años fue tremenda. Habíamos ganado unos 69.000 nuevos empleos en servicios de alta tecnología. Este año hemos perdido 76.000 empleos en servicios de alta tecnología respecto al año anterior, 2011 respecto al año 2010, 73.000, con lo cual 76.000, perdón. Con lo cual hemos perdido realmente toda la ganancia que tuvimos el año anterior. Esto es un parámetro importantísimo a analizar, porque no solo tenemos, lógicamente, el impacto de la crisis, y no solo se nota en que, que tenemos menos carreras, menos personas que salen las carreras tecnológicas, sino que además la cobertura que somos capaces de dar a esas personas que en las carreras tecnológicas pues está siendo cada vez menor.
Si vamos al ranking de investigadores en el sector empresa, este parámetro ha sido probablemente nuestro parámetro más débil, sigue siendo el parámetro más débil. Nosotros sabemos que los objetivos 2020 de la Unión Europea dice que el 2/3 del total de investigadores deberían estar en el sector privado, 1/3 en el sector público. Nosotros estamos exactamente al revés. Nosotros tenemos 1/3 en el sector privado y 2/3 en el sector público, o sea que estamos completamente al revés. Es verdad que las administraciones públicas están reduciendo la inversión y este año están reduciendo la inversión en I+D. Ya se ha anunciado en los presupuestos generales del Estado una reducción de las ayudas de un 25%. Están cambiando las de subvenciones a créditos, cosa que es positivo, que es lo que se está haciendo en el resto de los países, precisamente para poder tener una medición mejor de cómo somos capaces de llevar esas ayudas a un retorno de inversión real. Es la única forma, no con subvenciones, sino con créditos. Pero el mayor problema lo tenemos en el sector privado. En el sector privado es donde de verdad tenemos que hacer unas mayores inversiones, porque nosotros tenemos en este momento teníamos el año pasado un 34,5, este año tenemos un 33,7. Hay países fuera de Europa que tienen este parámetro por encima del 75%. Lo que nosotros tenemos el 33 lo tienen por encima del 75%, como por ejemplo Corea del Sur o Japón. Estados Unidos tiene un 85%, que es 3 veces más prácticamente de lo que tenemos nosotros. Este es uno de los parámetros fundamentales que tenemos bueno, que ha sido uno de los problemas que hemos tenido en los últimos años y que sigue siendo una de las debilidades de nuestra economía. Por otra parte, tenemos el último punto, que es el ranking de empresas con acceso a Internet de banda ancha. Sobre este tenemos un cierto debate siempre que lo presentamos. Nosotros, en este sentido, tenemos una buenísima posición respecto a los países europeos. Prácticamente tenemos acceso a Internet de banda ancha en todas las empresas, sean empresas, sean grandes compañías o sean pymes. Lo que tenemos que analizar aquí es cuál es el uso de verdad que hacemos de esas infraestructuras, pero las infraestructuras y el esfuerzo por realizar esas infraestructuras esté realizado. Con lo cual, es verdad que nosotros, bueno, del año que viene probablemente analicemos algún parámetro más, porque este parámetro ya no lo podemos mejorar, si bien tiene una fuerte influencia en el modelo, y por tanto lo vamos a mantener, porque al final sobre esta base es donde se construyen las nuevas tecnologías, los nuevos servicios, los servicios basados en software as a services, en cloud computing, la nube, los accesos, la globalización, etcétera. Con lo cual es un parámetro importante que tiene una fuerte influencia en el modelo y por tanto lo vamos a mantener, independientemente que el año que viene probablemente revisemos o añadamos algún componente adicional. Y vamos a poner por último, ya antes de llegar a las conclusiones, algunas cifras, dado que el modelo permite cifras. Nosotros, por ejemplo, bueno, ahí vemos el empleo en servicios de alta tecnología, la evolución que ha tenido del año pasado a este año. Lo que tenemos, es importante resaltar, por ejemplo, que si vemos el número de empresas totales que tienen acceso a banda ancha, el porcentaje de penetración lo hemos mejorado y el número de empresas con acceso a banda ancha ha disminuido. Hemos hecho un análisis de este parámetro y es que el número total de empresas en España ha decrecido, sobre todo en el sector PYME, que es nuestro sector, nuestra estructura empresarial va muy basada en las pequeñas y medianas empresas, más pequeñas que medianas incluso. Ha habido una reducción del número de empresas que el año pasado operaba en España y, por tanto, independientemente de que hayamos mejorado la penetración, el número total de empresas ha decaído. También análisis a realizar. Y por último, se ve mejor en este gráfico. Este es el gap que tenemos respecto a la media en el azul vemos el gap que tiene España respecto a la media de los países de capacidad media o de los países de capacidad alta. Quiere decir que ese 11% del índice Altran es lo que nos separa, el gap que tenemos entre nuestro índice y la media de los países de capacidad media, ese 11%, y ese 79% en los países de capacidad alta. Vemos cuál es nuestra posición, vemos claramente que bueno, pues tenemos en algunos parámetros estamos en la media, en parámetros como la población activa con educación superior. Otra cosa es la estructura de esa educación superior. Estamos claramente por encima en servicios, en la penetración de la banda ancha. Pero ¿cuál es la evolución respecto al año pasado? También es importante ver no solo la foto de este año, sino la evolución del año pasado. Si vemos ahí
cuál es la evolución del año pasado, vemos claramente que hemos cerrado el gap en 2 parámetros, que son lo de población activa que en educación superior. Lo hemos cerrado respecto al año pasado, y el total de investigadores por cada 1.000 empleados. No la distribución, sino el total de investigadores por cada 1.000 empleados hemos mejorado con respecto a los países europeos, pero han mejorado fundamentalmente en el sector público, no en el sector privado. Y hemos empeorado ese gap en el empleo de servicios de alta tecnología y los investigadores en el sector empresa. Y llegamos ya a las conclusiones. Las conclusiones, yo creo que es importante, voy a recogerlo, voy a leer alguna de ellas. España corre el riesgo de quedarse rezagada de los países con mayor potencial innovador si no implementa de forma eficaz medidas para avanzar en aspectos como el peso de los sectores tecnológicos, lógicamente el modelo productivo, la participación privada y +D. El aumento del índice Altran entre el 2009 y el 2011 fue del 31%, y en cambio este año se ha aumentado un 3%. Claramente uno de los parámetros que tenemos que cambiar es nuestro modelo productivo y nuestra estructura sectorial. Claramente tenemos que cambiar esa estructura sectorial si queremos ser realmente mucho más competitivos hacia futuro. El sector privado empresarial debería ser el motor de esa aceleración. Es verdad, y como decía en las introducciones, que tenemos que tener un terreno abonado, y ese terreno abonado nos tienen que ayudar las administraciones públicas, pero también es verdad que el debe fundamental lo tenemos en este caso en el sector privado. España debería aumentar su población activa en casi más de 1 millón de personas si queremos llegar al límite de los líderes, al entorno de los líderes. Esto, más que una conclusión, es un aviso. Todo el esfuerzo realizado en España se ha perdido en servicios de alta tecnología, con lo cual también es un aviso para que las administraciones públicas también den ese caldo de cultivo o ese abono, ese terreno abonado para desarrollar las empresas en el sector de la alta tecnología. El número de investigadores en el sector empresarial debería casi triplicar en un plazo, en un corto plazo deberíamos aumentar 79.000 respecto a los 45.000 existentes. Este es uno de los deberes fundamentales. Y luego las administraciones públicas, independientemente de que hoy se puede pedir poco, y en las reuniones preparando estas presentaciones nos decían, oye, todo lo que sea aumenta de presupuestos es complicado, pero sí es verdad que a lo mejor podríamos utilizarlos de otra forma. Están haciendo algunas medidas distintas y diferentes respecto a lo que se ha hecho en el pasado, pero por ejemplo hay un grupo de empresas que se están trabajando mucho en el sector, en el resto de Europa, que son las empresas Gacela, innovadoras. Las empresas Gacela son las pymes que tienen, las pymes de reciente creación, que tienen un alto crecimiento. Los datos están aquí, sus características son un tamaño inferior a 250 empleados y un crecimiento del 20% anual del negocio durante los 3 años siguientes a la innovación. Son empresas que normalmente están basadas en innovaciones tecnológicas de una forma profunda, y bueno, no tenemos, por ejemplo, España no tiene ese modelo, no sigue ese modelo de ayuda a las empresas Gacela. Las pymes están realmente... es difícil que las pymes puedan acceder a una parte importante de las subvenciones o de los créditos, y hablábamos también de esa preparación. Hay una desgravación fiscal cuando un empleado dedica el 100% de su actividad a I+D durante todo el año. En las grandes empresas nos podemos desgravar eso, porque tenemos empleados que el 100% de su actividad está dedicada a la innovación. En una pyme el 80%, el 85% está dedicada a la innovación, el 5% a la contabilidad, el 3% a actividades propias de logística, y el otro 2% a actividad comercial. Es prácticamente imposible que una pyme, y además en España, insisto, que son más P's que M, más pequeñas que medianas, una persona dedique el 100% de su tiempo a la actividad de investigación, con lo cual tienen poco acceso a determinadas subvenciones o determinadas ayudas, que facilitarían mucho esa innovación por parte de las empresas. Y nada más, este es el resumen de todo, es la presentación del índice y el resumen de las conclusiones, y por supuesto ahora estamos abiertos a cualquier pregunta que nos quiera analizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la brillante exposición, que además cada año ya, como con los vinos, la vas mejorando. Yo creo que
Bien, una vez presentados tanto el índice Altran como las acciones del Ministerio de Economía y Competitividad, desearía resumir muy brevemente las principales conclusiones que se pueden extraer de la presentación como la que hemos compartido aquí hoy. Primero es el enorme esfuerzo, por qué no decirlo, que España viene haciendo para mejorar su capacidad innovadora en estos últimos años, que han permitido que nuestro país por primera vez accediera al grupo de países con capacidad media de innovación y que subiera un puesto en el ranking, pasando del puesto 12 al 11 y, por tanto, ocupando una posición intermedia en ese grupo de países con capacidad media innovadora. En 2012 hemos logrado la mejora de nuestro potencial innovador y ha supuesto que acortemos distancias con respecto a los países europeos más innovadores, como son los países nórdicos. Pero también, y lo comentaba Luis, y creemos que este es un tema muy importante, España corre el riesgo de quedarse rezagada de aquellos países si no implementa de forma eficaz medidas para avanzar en aspectos como el peso de los sectores tecnológicos en el modelo productivo y, sobre todo, o también en la participación de las empresas y el sector privado en la I+D. Que el modelo se empieza a notar con un cierto agotamiento y, por tanto, estos dos aspectos son, creemos que, claramente preocupantes. Por último, decir que el principal objetivo que tiene el índice Altran es evaluar qué capacidad innovadora poseen los países europeos y recordarlo. Y, por tanto, no tanto lo que de alguna manera valora es cuál es el entorno o cuáles son los elementos que favorecen ese entorno. Ojalá esta herramienta y las recomendaciones que plantean pueda servir a que España siga impulsando su desarrollo sostenido, su inversión en innovación, que claramente hace que de una manera estructural los países que apuestan por la innovación son los que se mantienen en una mejor posición a nivel económico y social. Nada más, agradecerles a todos la presencia y abrimos ahora un turno de preguntas. No sé si hay preguntas por parte de... ¿Sí? Sí, yo que tengo gafas, ¿no? ¿Cuál es el principal riesgo al que se enfrenta la economía española en el ámbito de la innovación? Yo creo que esta es para ti, Luis. Desde luego, desde el punto de vista de la innovación, la economía española para mí tiene dos problemas fundamentales. Bueno, primero, la inversión que estamos realizando en el sector empresarial. La inversión global que estamos realizando, no solo en el sector empresarial, aunque más profundamente en el sector empresarial es baja. Y para mí, ¿perdona? Y para mí la estructura de nuestra educación, si me permite, además, una preocupación bastante personal que tengo hace mucho tiempo, la estructura de nuestra educación es una estructura que no va muy ligada, o sea, que no va dirigida a mejorar esto en los próximos años. Una inversión que además tenemos que realizar en los próximos 10 años, que probablemente tengamos que tener un gran pacto político global, multilegislatura, que no sé si seremos capaces de tener, pero desde luego una educación dirigida a sectores más tecnológicos, con ayuda de verdad a esos sectores tecnológicos y apoyos institucionales a esa educación, para mí es absolutamente clave. Hoy en día las inversiones y las ayudas de las administraciones públicas no van a mejorar, si bien se pueden dirigir de una forma distinta, y eso es verdad que lo están haciendo. Ha disminuido un 25% y tienen que utilizar mejor los menos recursos que tenemos. Pero desde luego, desde mi punto de vista, más que una problemática en el corto plazo, que también tenemos debido a la crisis y la disminución de las inversiones tanto en el sector público como privado, para mí el mayor problema es la estructuración que tenemos en nuestra educación y en nuestro tejido y en nuestra estructura de sectores de cara a futuro. Creo que si no damos un cambio fuerte en las dos cosas, no mejoraremos de una forma importante este índice y, por tanto, todos los componentes y, por tanto, esa inversión que realizamos en I+D como país. Muchas gracias, Luis. Creo que había alguien también del público que quería hacer... Sí.
Sí, bueno, yo en primer lugar agradecer la invitación a este acto, agradecer el regalo del índice. Yo como profesor de universidad y director de un departamento universitario, claro, antes de que hiciera referencia a las carreras técnicas, estaba cuestionándome continuamente la utilización del índice de la población activa con educación superior. Porque claro, ahora mismo el índice está cuestionando o cuestiona, y a mi entender sirve o puede servir como un acicate para que la universidad se aproxime más al mundo real, digamos, a la innovación, a la investigación y al desarrollo. Porque, claro, yo llevo muchos años en la universidad y la universidad ha estado muy alejada. Hoy día se va acercando, pero ha estado muy alejada y sigue alejada. Entonces, agradecer, digamos, ese impulso que desde el índice puede venir a la universidad y, obviamente, desde la universidad haremos, yo por lo menos en el ámbito en el que estoy, lo llevo haciendo, esa aproximación, es decir, trabajar por la innovación, por la investigación y por el desarrollo. Pero no es fácil, y termino, porque los propios alumnos, con la llegada, digamos, de las nuevas directrices, se han quejado mucho, es decir, se quejan de mercantilización de la universidad. Es decir, ahora mismo con Bolonia ha habido mucha crítica. Creo que los alumnos se darán cuenta de la realidad que se impone, que es vincular la universidad con el mundo real, digamos, con el mundo laboral y donde van a encontrar después puestos de trabajo. La situación ahora es lamentable de paro en montones de carreras. Agradecer de nuevo el índice, el estudio y ánimo, tendrá que haber ese ajuste desde la universidad al mundo empresarial para la innovación y el desarrollo. Muchas gracias. Yo quería hacer un comentario. Bueno, siempre que habla un profesor y dice soy profesor de la universidad, siempre me pongo tenso porque digo, esta pregunta no la sé responder seguro. Pero bueno, no ha habido pregunta. Yo lo que sí quería incidir una cosa. Yo estoy completamente de acuerdo que una de las cosas que tenemos que hacer y tenemos que conseguir mucho más con respecto a otros países es la relación entre la universidad y la empresa privada. Nosotros tenemos algunas iniciativas y lo hacemos desde Altran, pero no es ni mucho menos suficiente. Una de las cosas que el año pasado, por ejemplo, en la presentación del índice yo reflejé es las magníficas mejores prácticas que tiene, no recuerdo si era Finlandia o Suecia, no lo recuerdo, de colaboración de las empresas privadas con el mundo universitario. De hecho, había ayudas y préstamos directos de la administración cuando había una relación, había una iniciativa entre una empresa privada y una universidad, había un crédito que había que devolver y además había que demostrar que había un retorno de la inversión real, o sea, había un valor percibido por parte de las empresas y de la universidad monetario, en este caso, o sea, un retorno de la inversión económico, porque si no, el porcentaje de interés o el crédito blando que se daba se endurecía a lo largo de los años. Y eso es una de las cosas, y tenían además un montón de modelos y un montón de políticas, un montón de planes en ese sentido. Yo creo que es uno de los elementos claves que nosotros, desde luego, no hemos sabido utilizar en los últimos años y que creo que hay que potenciar de una manera muy importante. Yo en este mismo orden de cosas, también agradeciendo el comentario, por ejemplo, mi sobrina es emigrante universitaria, está trabajando en Alemania, habiendo hecho matemáticas, estudiando matemáticas. En este caso no es por un tema, pero es un tema personal. Su novio está allí, pues bueno, está encantada la mujer en Berlín. Bueno, encantada regular porque el clima es muy malo. Pero sí me comentaba, de alguna manera, que el modelo alemán, por ejemplo, es un modelo totalmente orientado a casar la oferta y la demanda de titulados. Es decir, puede parecer que es algo, bueno, pues no sé, en contra de los derechos humanos, si queremos, etcétera, pero de alguna manera hay desde una gran conexión entre que lo que se estudia sea útil para la sociedad y que la sociedad lo que demande de alguna manera se conecte de una manera muy fuerte con la universidad. Creo que hoy por hoy nosotros esa realidad pues dista bastante todavía de ser una real, y en un entorno en el que estamos de crisis económica, de cuestionamiento de en qué se gasta el dinero de los
contribuyentes, bueno, realmente seguramente es algo que habría que concienciar mucho más a todos y también, por qué no decirlo, a nuestros jóvenes, ¿no?, de esta generación que de alguna manera pues no saben muy bien a dónde van, ¿no? Pero quizás es algo a medio plazo, pero algún día hay que empezar, ¿eh? Y seguramente esto es importantísimo, ¿eh? Tengo alguna pregunta más y además el secretario de Estado está a punto de llegar, pero todavía no ha llegado. O sea que, vamos a ver, ¿cuáles han sido los cambios sustanciales entre los resultados arrojados por el índice Altran de potencial innovador 2011 frente al que se presenta hoy? Yo creo que quizás lo hemos comentado, pero a lo mejor conviene resaltarlo. La mejora viene, o sea, los cambios, que no mejora, los cambios fundamentales o las modificaciones fundamentales vienen por una parte en nuestra posición, en algunos de los modelos, en algunos de los componentes, y por otra parte, qué está pasando en Europa. Una de las cosas, uno de los cambios fundamentales es, por primera vez hay una contracción de ese porcentaje, de esa variable objetivo, porque ha ido aumentando todos los años, pero por primera vez ha habido contracción del porcentaje porcentaje de investigación y desarrollo respecto al Producto Interior Bruto nacional, con lo cual Europa está contrayéndose en ese punto. Nosotros nos hemos mantenido y es un mensaje positivo, pero desde luego yo resaltaría los dos valores fundamentales de los variables que más hemos sufrido y que hemos empeorado, el de los servicios de alta tecnología, el empleo en servicios de alta tecnología, y el de investigadores en el sector privado, que es donde no conseguimos despegar y mantenemos prácticamente el porcentaje, incluso reduciéndolo un poquito. Yo creo que para mí el mensaje fundamental es, si de verdad queremos cambiar, como decía antes, si de verdad queremos cambiar a futuro esta capacidad innovadora de nuestro país, tenemos que cambiar nuestra estructura, la estructura de nuestro sector, y llevándolo a sectores, a un porcentaje mayor de estructura tecnológica, no solo en servicios de alta tecnología, pero sí estructura tecnológica en general. ¿Hay alguna pregunta? Sí. A ver, nos preguntan, dicen, medimos el potencial innovador, pero ¿cómo medimos los resultados y, por tanto, su efecto en la mejora de competitividad? Bueno, tenemos un montón de variables output que nosotros no hemos utilizado. Tenemos un montón de variables, es decir, el modelo, los índices, los indicadores de Eurostat y de la OCDE, lo que sí tiene es un montón, veíamos que teníamos 160 indicadores, nosotros hemos ido eliminando esos 160 indicadores porque hemos cogido variables input, porque lo que queremos es cómo podemos influir en mejorar el tema, no en analizar los resultados. Pero hay un montón de indicadores output que, bueno, como hemos dicho antes, algunos que están reflejados, algunos que nosotros hemos hecho una comparación real de cómo están mejorando las patentes, las publicaciones científicas o la renta per cápita, y eso más un indicador output del mercado, del sistema, pero hay de los 160, pues puede haber en torno a 70, 80 indicadores output que podemos analizar, con lo cual en realidad se puede analizar cada uno de esos parámetros o incluso algunos de los parámetros que más influyan en la competitividad y en la eficiencia de la economía. Nosotros hemos hecho ese análisis y es verdad que cuando se mejora los componentes del modelo, se mejoran esos indicadores output. No hemos hecho un análisis sobre todos ellos, pero hemos hecho sobre los principales, y es verdad que el impacto en la economía, por ejemplo, la renta per cápita, es prácticamente directo. Con lo cual, se puede medir realmente con esos indicadores la capacidad innovadora y la competitividad que ganamos en una economía mejorando el índice Altran y, por tanto, la inversión en I+D respecto al Producto Interior Bruto Nacional. Gracias, Luis. Quedan un par de preguntas más. ¿Cuál es el principal riesgo al que se enfrenta la economía española en el ámbito de la innovación? ¿Ya lo ha hecho? Pues entonces no estaba atento. Mal. Y Stat, a lo mejor también. ¿A qué retos se enfrenta España en innovación para el futuro más próximo? Son probablemente complementarias, ¿no? Y no sé si es quizá parecida a la primera pregunta. Yo sigo insistiendo. Lógicamente la inversión en I+D está decayendo, la inversión en el sector privado, pero yo no dejaré de insistir en que tenemos dos problemas: nuestra educación y la estructura de la educación y la estructura de nuestro modelo sectorial. Nuestro modelo sectorial,
servicios de alta tecnología tenemos un 2,64%. Es verdad que no es toda la tecnología que tenemos en España, tenemos mucho más, porque estos son solo servicios, pero desde luego tiene que ganar peso muchísimo con respecto al resto de sectores, que son sectores que alimentan lógicamente la economía española, pero que no influyen de una manera decisiva de verdad en su productividad y en su competitividad. Con lo cual, para mí son los dos factores que más tenemos que trabajar, son factores a largo plazo, y desde luego el de la educación, yo sigo insistiendo que debería haber un pacto entre todos los partidos políticos plurilegislatura, que no sé si lo conseguiremos, pero no me cansaré de decirlo, no sé si lo conseguiremos, pero creo que demostraríamos que, bueno, que tenemos grandeza para hacer las cosas. Juan, creo que querías hacer algún comentario. Sí, quería hacer una reflexión, y es porque en el Club Excelencia en Gestión, entre nuestros socios, pues hay un porcentaje muy alto de universidades. Prácticamente casi todas las universidades que hay en España son miembros del Club Excelencia en Gestión y participan, son muy activos. Y de hecho puedo decir que en los últimos años han mejorado su capacidad de gestión enormemente. Podríamos decir que destacan incluso. Pero lo que quería decir es que yo hace un año aproximadamente asistí a la presentación de un libro que publicó Luis Gamir sobre innovación en España, y señalaba, no recuerdo el dato exactamente, pero señalaba que el volumen de producción de trabajos de investigación publicados en España es muy alto, sorprendentemente alto, muy por encima de la media. Estamos, podríamos decir, entre los mejores, a la cabeza de los mejores. El problema con eso es que no se utiliza. Es una innovación que no se pone en valor. Y aquí me enlaza con lo que decía antes. Hay un problema o una oportunidad, pongámoslo mejor, una oportunidad enorme de utilización de todo este potencial innovador que hay en la universidad, que no se está utilizando por diversos motivos: falta de comunicación, falta de acercamiento, tal vez credibilidad, un poco más de credibilidad por parte de la universidad, que a lo mejor se la tiene que ganar, no digo que no. Pero si consiguiéramos acercar esos dos mundos, yo estoy seguro que con muy poco esfuerzo adicional, canalizando todo ese volumen investigador que hay, que ya se está produciendo, canalizando hacia las necesidades que tienen las empresas realmente, casaríamos dos rápidamente, dos necesidades, necesidad y oferta, demanda, oferta, casaríamos y todos saldríamos ganando mucho. En esto también estamos en el club, trabajando por ese acercamiento. ¿Hay alguna pregunta más? Hola, buenos días. Yo tenía una pregunta referente a cómo se han seleccionado esos componentes en el índice Altran. Gracias. Pues lo que hemos realizado, y no lo he presentado, pero bueno, podemos presentar, no sé si incluso está. Lo que hemos hecho es Europa hace un análisis de la correlación que existe entre cada uno de los valores input y los valores output. Hace una correlación clara y da un porcentaje oficial por su parte de cuáles son los parámetros que más influyen o que más correlacionados están en la variable final objetivo, que es el índice de Altran, es el porcentaje de inversión I+D respecto al Producto Interior Bruto Nacional. Y tenemos una lista de todos esos parámetros. Hemos hecho un análisis fino, pero bueno, por ejemplo, el porcentaje total de investigadores en el sector empresa tiene una correlación con esa variable objetivo del 82,65%, el empleo en servicios de alta tecnología del 80,65%, el acceso a banda ancha del 66,92%. Lo que hemos hecho es el análisis de todos los parámetros y hemos cogido los 4 parámetros que además se podían medir en todos los países y que tuvieran datos numéricos para poderlo cuantificarlos, que más se relacionan y que más influyen en la variable objetivo que tenemos como final. Y luego a partir de ahí se ha definido el modelo matemático. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenos días. Soy Pedro Párvole, de Acciona.
Bueno, volviendo a lo que decía don Luis, en mi experiencia personal y mis relaciones con la universidad y con otros centros tecnológicos, yo creo que es el momento, en épocas de crisis, de o renovarse o morir. O sea, estamos en un momento, yo creo que es una oportunidad de una relación entre universidades y empresas. La hubo en el pasado, pero bueno, circunstancias pues ha ido deteriorando, y yo creo que a lo mejor tenemos las compañías, igual que pasa en otros países europeos, y las universidades también, pues a lo mejor estas publicaciones, este conocimiento que está ahí y no lo utilizamos, pues mal que pese, a lo mejor hay que comercializarlo o publicitarlo para poderlo utilizar. Es francamente complejo y complicado localizar ciertas utilidades que hay en la universidad, que seguro que las hay en los centros tecnológicos, y que no sabemos. Es la llamada innovación abierta, que llaman algunos, ¿no? Y luego, pues, este acercamiento muchas veces pasa que las compañías nos acercamos a universidades o centros tecnológicos para hacer un desarrollo, y bueno, pues esto es como el señor Umbral cuando hablaba de su libro. Este es mi libro y no cambió porque es mi libro. Entonces, pues, muchas veces nos toca irnos fuera para localizar el libro que queremos. Simplemente por contestar, por dar un apunte, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que tenemos que comercializar el valor, el contenido, el conocimiento de las universidades, que parece que nos da miedo. Y decía antes que parecía que los alumnos decían que estábamos, no sé muy bien la palabra que ha empleado el profesor que antes ha contestado, que antes ha intervenido. Yo creo que hay que comercializarlo. Las universidades en Estados Unidos publican un ranking de qué universidades obtienen mayor dinero de fondos privados, y lo publican, y cuanto más fondos privados tengan, mayor investigación hay, y por tanto todos los investigadores y todos los catedráticos del mundo quieren irse allí. O sea, quieren irse porque publican esa información. A otros parece que nos da miedo y que tenemos que estar ahí un poco escondiéndola. Por supuesto que tenemos que publicarlo, tenemos que venderlo. Comercializar las cosas es lo más sano que hay en este mundo, porque es lo que nos lleva a la realidad de la vida. Con lo cual estoy absolutamente de acuerdo que tenemos que publicitar mucho más ese conocimiento que tenemos en las universidades. Y de verdad que a mí me da mucha pena, mucha envidia ver a las universidades americanas que publican esos rankings y no pasa nada, y una parte de su labor es vender ese conocimiento y captar esos fondos privados, y esos fondos privados solo se captan si tiene un retorno de la inversión a la empresa privada. Si no, las empresas no invierten, esa investigación tiene que revertir en la empresa privada, con lo cual absolutamente de acuerdo que una de las cosas que tenemos que hacer es publicitar y vender todo el conocimiento y las cosas que tenemos en la universidad y las cosas que muchas empresas estamos haciendo con las universidades. Perdón, y ya... Muy bien, Luis, muchas gracias. Y a continuación me gustaría ya ceder la palabra a don Víctor Calvo Sotelo, secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, para que proceda a la clausura del acto. Por supuesto, agradecerle una vez más no solo su presencia, sino también su acogida en esta que es su casa, y por supuesto a todos los presentes la asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Muchas gracias a José Ramón Magarzo, presidente ejecutivo de Altran Iberia, a Luis Abad, vicepresidente, y a Juan Liquete, secretario general del Club de Excelencia en la Gestión. Muchas gracias por organizar esta jornada y muchas gracias por realizar los estudios que estáis haciendo. Yo creo que la presentación de datos sobre la evolución del sector es una labor esencial para ir detectando dónde tenemos que poner el énfasis en el futuro. Quiero también agradecer a todos los presentes su asistencia en este acto y a los organizadores a animarles a que sigan activamente en la elaboración año tras año de este índice que ya es un referente. Quería hacer una intervención breve destacando dos aspectos de las conclusiones del trabajo. Uno, el índice de penetración de la banda ancha, que en España está por encima de la media europea, y en segundo lugar, la contribución de la Secretaría de Estado en la inversión en I+D+I y la importancia de la innovación en nuestra economía.
Si bien es cierto que existe una penetración excepcional de banda ancha, ahora el reto es que esa tecnología sea aprovechada por las empresas para apalancarse y ser más competitivas. Yo estaba el viernes pasado en el Consejo de Ministros Europeo de Ministros de Telecomunicaciones con la comisaria Neelie Kroes, que insistió mucho en la penetración de la banda ancha. El plan que está desarrollando ahora la Comisión Europea, que es el CEF, el Connecting Europe Facility, tiene un capítulo muy importante dedicado a inversión en banda ancha, pero se recordaba también que la banda ancha no es un fin en sí mismo, que lo que importa es lo que por ella transcurre y que es precisamente lo que en ella por lo que en ella se transporta, por lo que se mejora la competitividad de los países. El impulso del comercio electrónico es uno de los retos que nos hemos planteado en la Secretaría de Estado. Muchas empresas venden por Internet, pero se quedan a nivel nacional, y el potencial de Internet para la exportación se está desaprovechando y es una herramienta para explotar en estos tiempos de búsqueda de nuevos mercados. El preparar estas páginas web en diferentes idiomas y posicionarlas adecuadamente en los mercados exteriores es clave para transformar la penetración de banda ancha en competitividad. El estudio nos muestra benchmarkings con otros países y pone en relieve el camino que aún nos queda por recorrer en relación a muchos de ellos. En el Ministerio de Industria, Turismo y Energía, a través de la Secretaría de Estado, estamos elaborando la estrategia de telecomunicaciones y sociedad de la información de los próximos años a través de una actualización de nuestra agenda digital. Dentro de la Agenda Digital para Europa, lo que hemos propuesto es a todo el sector, a todas las asociaciones, a todos los actores involucrados, el que nos den ideas, que nos cuenten también cuál es su agenda, para que nosotros podamos unirlas todas ellas en una agenda digital española. Esos trabajos han avanzado mucho en las últimas semanas. La idea de la Secretaría de Estado es probablemente en pocos días habrá un informe que es el del comité de expertos, que era un comité distinto, más dirigido desde la universidad y más a cuestiones estratégicas, y poco después hacer pública una agenda digital española más detallada, más amplia, que ofreceremos a todo el sector para que hagan las observaciones pertinentes y podamos, en el mes de septiembre, incorporando todo aquello que en esta fase de información pública aflore, poder cerrar una agenda digital para España en la que los objetivos de todos se unen. En segundo lugar, quería comentar, como dijimos al principio, la banda ancha, la cuestión de la innovación. Y la innovación en tiempos de crisis es crucial para la supervivencia de las empresas. Este ministerio publicó el jueves pasado la convocatoria de ayudas de I+D+I, conocida como Plan Avanza, y que es efectivamente uno de los pilares de I+D+I del Gobierno. Sale esta convocatoria con casi 500 millones de euros en créditos y casi 50 millones de euros en subvención, y pensamos que dentro de la austeridad de los presupuestos actuales es un esfuerzo muy importante del Gobierno para contribuir a la I+D+I española. Solo por señalarles algunos de los, dentro de la continuidad del programa Avanza que supone esta convocatoria, sí que hemos podido hacer alguna adaptación a las condiciones actuales. Hemos fomentado el programa de innovación, en particular los proyectos innovadores de demanda temprana, teniendo en cuenta que los proyectos de este tipo se encuentran más cerca del mercado y que, por lo tanto, pueden ofrecer retornos más cercanos en el tiempo, que es lo que creemos que en estos momentos de crisis tenemos que hacer. A finales de este mes de junio se publicará también el programa de ayudas para formación. En el programa que digo que se publicó el jueves pasado, se considerarán prioritarios los proyectos que fomenten tecnologías de cloud computing, aplicaciones en movilidad, sistemas que proporcionen seguridad y confianza a los usuarios en la utilización de aplicaciones y servicios digitales,
y se citan una serie de ejes estratégicos, los Smart Cities, la administración electrónica, servicios, aplicaciones y soluciones que mejoren la calidad de las infraestructuras de banda ancha, contenidos y servicios interoperables y sin fronteras, incrementar y afianzar la competitividad de las pymes. Las características de las ayudas, y creemos que es importante que todo el sector las conozca y haga presentes sus propuestas. Entonces, es una ayuda mediante subvención más préstamo. La combinación de la ayuda recibida, suma de los dos conceptos, puede alcanzar el 100% del proyecto. La subvención mínima dentro de ese 100% es el 9,5% del presupuesto del proyecto. El préstamo hasta el 100% a un tipo de interés del 3,95%, con un plazo de amortización de 7 años y incluidos dentro de esos 7 años 3 años de carencia. Una de las condiciones que se pone es constituir garantías por valor del 35% del préstamo concedido, es decir, tener avales por un 35% del valor del préstamo. Los beneficiarios directos serán las empresas adecuadas para llevar a cabo los proyectos y la forma de pago anticipado en el momento de resolución de la concesión de ayuda, con el fin de facilitar el acceso a la financiación independientemente del carácter anual o plurianual de la ejecución de los proyectos, porque se admiten proyectos anuales o plurianuales. El plazo para presentar proyectos comenzó el viernes día 8 y finaliza el 5 de julio, y con esto finalizo la intervención publicitaria sobre el producto de la Secretaría de Estado. Somos conscientes de la importancia que tiene la investigación, el desarrollo y la innovación, puesto que son factores determinantes en la competitividad de los países situados dentro de la llamada economía del conocimiento, y la I+D+I resulta ser el principal impulsor del crecimiento económico al incidir directamente sobre los niveles de competitividad de las empresas. Este estudio que hoy nos presenta Altran es horizontal sobre la innovación entre los sectores. Nosotros somos más verticales en las TIC. Nos creemos llamados a jugar un papel fundamental, porque dentro de ese servicio horizontal creemos que sin nosotros aquí no se puede hacer nada. Creemos que las TIC van a ser una de las palancas que nos van a ayudar a salir de la crisis. Tenemos mucha confianza en nuestro sector. Creemos que es un sector de por sí innovador y de por sí activo, y que nuestro papel desde la Secretaría de Estado es ayudarles a todos a cumplir con su labor. Agradeciendo una vez más a Altran la elaboración de este índice, animándoles a seguir haciéndolo en el futuro. A ustedes por su asistencia, damos por clausurado el acto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estas no solo palabras, sino hechos concretos, y con esa pequeña cuña de publicidad que todos agradecemos, porque son cosas que realmente nos interesan y que tenemos que ser capaces de utilizar. Y ya por hacer otra pequeña cuña de publicidad, esta vez de Altran, decirles que si hay escasez de titulados superiores de las carreras de ciencias como uno de los problemas fundamentales, recientemente en un estudio entre 1.400 compañías, Altran se ha declarado como la empresa más deseada por los ingenieros para trabajar, por encima de cualquier otra empresa, con lo cual nos lo vamos a llevar todos. Entonces, tenemos que producir más. Bueno, eso es una broma, y vamos a aprovechar este momento también pues para invitarles a una copa de vino español y esperar que el tema haya sido de interés, y sobre todo vamos a tirar todos para adelante, que falta nos hace. Gracias.